escoliosis idiopática son deformidades que su génesis está en el periodo embrionario, ¿no? Igual que las otras escoliosis, son alteraciones que son en 3 dimensiones, por lo tanto hay que mirarlas en varios planos, o sea, en todos los planos, y tienen un efecto sobre el crecimiento de la columna, principalmente porque estas alteraciones vienen, por así decirlo, de fábrica, por lo tanto participan en todo el periodo de desarrollo y de crecimiento de la columna vertebral. Como deben recordar muy bien de su primer año de universidad, en la embriología está la somitogénesis, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa en la somitogénesis? Es antes de la semana 4, se forman los somitos, ¿ya? Y los somitos van a dar forma a los cuerpos vertebrales, al arco y a los miotomos, ¿ya? En la semana 4 de gestación es el periodo de formación, donde se van a producir los núcleos anteriores y 2 posteriores, que con el tiempo se van a fusionar y van a formar el cuerpo y el arco posterior. Y posteriormente, en la semana 6, se produce la segmentación, donde van a formar, a partir de 2 somitos, se va a formar una vértebra, ¿ya? Entonces, la mitad del somito migra hacia la vértebra cefálica y la otra mitad del somito migra hacia la vértebra caudal. Y una vértebra está compuesta por una porción del somito cefálico y la otra por el somito caudal. Y esto da origen a que cuando este proceso no se cumple a cabalidad, pueden haber alteraciones tanto de la formación como de la segmentación, ¿ya? Y es así como se clasifican las escoliosis congénitas. Las alteraciones de la formación o alteraciones tipo 1 son aquellas que van a formar la presencia de hemivértebra como concepto general, ¿ya? Y las hemivértebras tienen un potencial deformante que depende principalmente de la placa de crecimiento, del potencial de crecimiento que tienen en cada lado, ¿ya? Entonces así se clasifican las hemivértebras en 4 tipos: en las segmentadas, semisegmentadas, incarceradas y las no segmentadas. Las vértebras segmentadas, que son, para que lo entiendan mejor, son las que están en el dibujo, la letra A. Son aquellas hemivértebras que tienen potencial de crecimiento hacia cefálico y hacia caudal. Por lo tanto, estas vértebras tienen un potencial importante de deformidad progresiva. Las semisegmentadas son una alteración que se presenta solamente con una placa de crecimiento y está integrada a la vértebra contigua. Por lo tanto, su potencial deformante es algo menor que la anterior, ¿ya? Las vértebras incarceradas son hemivértebras que se encuentran, que si bien tienen potencial de crecimiento hacia cefálico y caudal, tienen o existen alteraciones en las vértebras contiguas, y como existen esas alteraciones de las vértebras contiguas, lo que buscan es
mantener en el fondo el crecimiento y que no se produzca una deformidad tan importante. Y por último, las no segmentadas son hemivértebras que están contenidas dentro de un bloque y que el crecimiento está determinado por las vértebras contiguas. Y por otro lado, están las barras o alteraciones tipo 2, que en el fondo son alteraciones de la segmentación. Existen las tipo 3 también, que son las consideradas mixtas y que en el fondo presentan alteraciones de la segmentación y de la formación en el mismo paciente. Como preguntaron antes, las enfermedades, la escoliosis congénita, están asociadas a otras malformaciones espinales y estas pueden estar presentes hasta en el 40%. Y dentro de esas malformaciones espinales tenemos el Chiari, la siringomelia, la médula anclada, el mielomeningocele, entre otros, ¿no? Pero también presentan o pueden presentar malformaciones extraespinales, donde están la cardiopatía congénita, que puede presentarse casi hasta el 20% de estos pacientes, y las geniturinarias, casi, o sea, en más de un tercio de los pacientes, ¿no? Y además de los síndromes genéticos, hasta en un 50% de los pacientes. Por eso los pacientes que uno diagnostica una escoliosis congénita es un paciente que uno se preocupa de la columna después de haberle estudiado todo el resto, ¿ya? Paciente que tiene que por lo menos tener un ecocardio, una ecoabdominal, pero tiene que ser evaluado por el cardiólogo, tiene que ser evaluado por el cirujano, por el urólogo, y tiene que tener una evaluación de todas maneras por el genetista, ¿no? En cuanto a la historia natural, en general las escoliosis congénitas que no tienen o que no se tratan, el 85% de los casos progresa a una deformidad, a una curva de más de 40 grados, por lo tanto son curvas severas. Y los principales factores de riesgo son el tipo de deformidad y el sitio, ¿ya? Dentro de los tipos de deformidad, el tipo con más riesgo de progresión son aquellos pacientes que tienen, por un lado, una vértebra segmentada con una barra contralateral, por lo tanto tienen una restricción del crecimiento por un lado, y por el otro lado tienen un potencial de crecimiento que es desproporcionado. Mientras que en cuanto al sitio de deformidad, las deformidades congénitas, las malformaciones congénitas en la región toracolumbar tienen un riesgo de progresión que es mucho mayor que aquellas que son torácicas puras o las cervicales. En cuanto al desarrollo pulmonar, hay que recordar que el desarrollo alveolar no se logra antes de los 5 años, el 80% de los alveolos, y el 100% de los alveolos se logra alrededor de los 10 años. Por lo tanto, como estos son pacientes que uno los pesquisa precozmente y que con el crecimiento se van acentuando, si es que uno dijera, tiene una malformación congénita, la corrijo, al corregirla probablemente se va a fusionar, no va a crecer el tórax, y si no crece el tórax no se desarrollan los pulmones, y esos pacientes presentan patologías pulmonares restrictivas secundarias a una fusión. Examen físico, bueno, volvemos a balance, examen neurológico completo, buscar otras deformidades como presencia de Piegot, displasia de cadera, alteración del radio, qué sé yo.
y buscar los estigmas cutáneos como se ve ahí el parche velludo. La radiografía en general es una buena opción porque en menor de 4 años, como dijimos, uno puede definir bien las estructuras óseas. Es muy usada para el seguimiento y la medición no es tan certera ni inter ni intraobservador. El escáner, como dijimos, tiene el objetivo de la caracterización morfológica. Como desventaja, la dosis de radiación y, por supuesto, que la planificación quirúrgica en estos casos es muy útil, ¿no? Y en cuanto a la resonancia magnética, les iba a preguntar, pero ya se las dije, cuáles son las alteraciones que podemos encontrar dentro del canal, ¿no? Ahí vemos el Chiari y una siringomielia en la imagen de la derecha. En cuanto al tratamiento, la verdad es que los pacientes, más que observación, tratamiento médico y tratamiento quirúrgico, eso en este caso no existe. Y hay 2 etapas. O uno observa al paciente, los pacientes mantienen un crecimiento adecuado, con un buen balance, o no. Y si tienen curvas que son progresivas, que tienen cambios del balance, en estos pacientes uno tiene que recurrir directamente al tratamiento quirúrgico, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico? Este sí que es a la carta. Yo creo que es de los más variopintos que hay en la cirugía de columna, ¿no? Donde uno puede hacer fusiones posteriores, que parecen inicialmente las que son más simples, pero a pesar del uso de los tornillos pediculares que han disminuido harto el riesgo de crankshaft, como son niños pequeños que tienen mucho potencial de crecimiento todavía, existen. Las vías combinadas en pacientes que tienen alteraciones morfológicas, malformaciones, también tienen riesgo de tener malformaciones vasculares, por lo tanto tienen un riesgo asociado. La fisiodesis se usa el mismo concepto que en los huesos largos. En fondo lo que uno trata de hacer es frenar el crecimiento de un lado para que compense el otro. Y en general uno logra correcciones muy importantes y además que necesita abordajes combinados, por lo tanto el riesgo vascular también está asociado. En el caso de las hemivértebras, la excisión de hemivértebras siempre es una buena y una bonita opción, sin embargo necesita por lo menos liberar por anterior y posterior. No es necesario hacer abordajes combinados en general, pero tiene un alto riesgo desde el punto de vista vascular y neurológico. Y en los pacientes que todavía tienen potencial de crecimiento, bueno, estos deben ser considerados para corregir en cierta forma la deformidad, evitando la fusión, pero en estos casos hay que considerar que estos son pacientes que se operan desde pequeños y cada cierto tiempo, por lo menos la tecnología que manejamos nosotros, todavía tenemos que reoperarlos para hacer un alargamiento. Existen osteosíntesis en las cuales uno puede hacer alargamientos magnéticos, pero por lo menos nosotros no hemos tenido acceso a ellas todavía. Y bueno, son pacientes que potencialmente tienen que terminar una fusión. Entonces, bueno, como conclusión, es una patología que es poco frecuente, que se produce durante el periodo embrionario, pero sí tiene un potencial de deformidad que es alto. Casi, o sea, más del 85% va a tener deformidades severas, por lo tanto hay que saber identificarlo, sospecharlo, identificarlo,
saber que tienen patologías asociadas y que hay que estudiarlas, y que el tratamiento en general es observación y los pacientes evolucionan espontáneamente bien, o en la mayoría de los casos deben ser quirúrgicos. Por lo tanto, estos pacientes, la recomendación para los traumatólogos generales es, una vez que se identifican, poder derivarlo. Gracias.